Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Deben ser calificados como terroristas los cárteles de la droga? Yo coincido con Marco Rubio. Sí, deben ser calificados como terroristas porque lo son. No le tenemos que tener miedo a las palabras. Estas acciones que usted veía y muchas otras son acciones terroristas. Para ser calificados como terroristas por los Estados Unidos está lo que se llama la lista FTO del Departamento de Estado, es de las organizaciones que son calificadas como terroristas. Esto es un mecanismo, tampoco es un decretazo, lo propone el presidente o el secretario de Estado, se reúne con la Fiscalía y con el Tesoro, se ponen de acuerdo, si hay acuerdo envían al Congreso la petición que tiene 7 días para aprobarlo o desecharla, si no toma ninguna decisión entra automáticamente esta definición en la lista, estas organizaciones en la lista FTO. Pueden incluir estas decisiones, esta incorporación, esta calificación de grupos terroristas, acciones militares, sí, pero tampoco son en automático, deben seguir un proceso de autorización que es más complejo. Por supuesto que también puede haber, con declaración o sin declaración, operaciones de inteligencia, operaciones encubiertas. No lo fue, por ejemplo, la caída del Mayo Zambada o de Joaquín Guzmán López. Claro que fue una operación de inteligencia. Pueden realizarse en forma encubierta y la ley le da autorización al gobierno de Estados Unidos para hacerlo contra quienes considere terroristas, pero en lo que se puede actuar, lo que tiene mucha mayor influencia, y si vemos lo que decía Marco Rubio, se dirigía hacia eso, es en el ámbito económico, financiero, dentro y fuera de los Estados Unidos. ¿Qué dice la declaratoria de terrorista? Que es ilegal para una persona en los Estados Unidos o sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos proveer, dice textual la ley, a sabiendas soporte material o recursos como dinero, instrumentos financieros, monetarios, garantías, servicios financieros, entrenamiento, asesoría profesional, asistencia, cajas fuertes, documentación, equipo de comunicación, armas, sustancias letales, explosivos, personal, transportes, con excepción de medicinas o materiales religiosos. Eso es lo que dice la ley si son declarados como terroristas. Los representantes y los miembros de una organización declarada terrorista, si son extranjeros, no pueden ingresar a los Estados Unidos y en algunas circunstancias pueden ser extraditables, no en todas. Cualquier institución financiera estadounidense que tenga conocimiento, que tienen su control o posesión de fondos de una organización terrorista o de sus integrantes, tiene intereses involucrados, debe retener dichos fondos y reportarlo a la Oficina de Control de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado. Todos esos instrumentos son, por supuesto, poderosísimos, pero no es verdad, como se ha dicho en los últimos días, que pueden ser catastróficos. Claro, pueden ser catastróficos para los países que no colaboran. Muchos países tienen democracias con muy buena relación con los Estados Unidos, tienen organizaciones calificadas como terroristas. Colombia ha tenido entre las organizaciones designadas como FTO al ELN, a las FARC y a las autodefensas, las tres involucradas con guerrilla, contraguerrilla y narcotráfico. Y las sanciones sí golpearon a esas organizaciones, a políticos y empresarios relacionados con ellas, pero ni remotamente destruyeron el sistema financiero y productivo de Colombia. Al contrario, ayudaron a que se depuraran las empresas, los políticos de esos grupos y de esos intereses. Eso se ha ido perdiendo, por cierto, durante el gobierno de Gustavo Petro. No solamente ocurre en Colombia, ocurre lo mismo en Irlanda, en Turquía. Hubo organizaciones FTO declaradas en Chile, en Grecia, en Francia, en China, en la India, en Perú, organizaciones como la ETA, la IRA, Sendero Luminoso, el Frente Manuel Rodríguez de Chile. Algunas permanecen en esas listas y muchas otras, con el paso del tiempo, han sido removidas de ellas. ¿Cuál es
La gran diferencia, en casi todos los casos, lo que hubo fue mecanismos de colaboración entre Estados Unidos y los países víctimas de esas organizaciones, porque son víctimas de esas organizaciones, como lo somos en México, víctimas de los grupos del crimen organizado. Acuerdos para establecer combates conjuntos contra las mismas. Ese es el gran punto. Si nosotros como país, como gobierno, consideramos como terroristas a los grupos del crimen organizado, con una declaratoria o no, pero que los consideremos como tales, se darán las bases, como en todos esos otros países de los que hablábamos, para establecer mecanismos de colaboración, lo que además alejaría, lo decía Marco Rubio hoy, la tentación de acciones unilaterales contra esos cárteles que también los afectan a ellos y que tienen graves perjuicios para los países, para varios países, porque los cárteles no son organizaciones estrictamente nacionales, son estructuras transnacionales, globales. El cártel de Sinaloa, por ejemplo, con sus distintas fracciones hoy enfrentadas, tiene presencia en unos 40 países. Esa es la realidad. No le tengamos miedo a las palabras. Los que realizan acciones terroristas y actúan como grupos terroristas deben ser calificados, Viviana, como grupos terroristas. Sin duda, Jorge, hay que hablar